Y hoy hablaremos acerca de el llamado al servicio. Hemos sido llamados a servir. Ya vimos llamados para ser salvos, llamados para ser santos y hoy llamados para servir. Amén. Y quiero que leamos Isaías 43:7, que es el texto base que tenemos del tema del discipulado general, en donde dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y cuando pensamos los creé o los he creado, indudablemente tenemos que pensar en ese llamado que Dios nos hizo a ser salvos. Porque el Señor, cuando nos llamó a ser salvos, nos dio un nuevo nacimiento, una nueva identidad, y como lo diría la Escritura, o lo dice la Escritura, una nueva creación, nuevas criaturas. Eso dice la Biblia, que nosotros, cuando el Señor nos llamó para salvarnos, nos hizo nuevas criaturas. O sea que somos una nueva creación de Dios. Pero también se puede unir a llamados a ser santos, porque Él no solo nos hace una nueva creación, no solo nos da una nueva identidad a través del nuevo nacimiento, nos hace nuevos hijos suyos o nacidos de nuevos, sino que también nos crea esa identidad que no teníamos, y era la santidad. Nosotros por naturaleza, la Biblia dice que éramos ¿qué? Pecadores. Pecadores por naturaleza. Pero el Señor, en su creación, nos da una nueva identidad de santidad y hace parte de la imagen de Dios. Aquella imagen perdida allá en el huerto del Edén, perdida por Adán. Adán perdió la imagen de Dios, pero recuperada por Cristo. Ahora, cuando dice los llamados de mi nombre, los formé, esto puede unirse a llamados a servir. Porque a esos que han nacido de nuevo, estos que han sido salvos por el Señor Jesucristo, limpios, perdonados, que les ha dado esa identidad en Cristo, la imagen de su santidad, no solo nos dejó como los que nacieron de nuevo y ya, no solo nos dejó como vengan los salvos y quédense así, sino que también nos enseña que a través del tiempo el Señor ha ido formándonos, capacitándonos, edificándonos de una manera especial. La Biblia dice que nosotros nos edificamos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que nosotros continuamente nos estamos edificando, nos estamos formando, nos estamos capacitando dentro del reino, dentro de la obra del Señor. ¿Y eso para qué es? ¿O para qué lo hace el Señor? ¿Para qué nos da esa forma? ¿Y para qué nos forma? Para que le sirvamos. Porque la única manera que usted y yo podamos servirle a Dios es a través de la edificación y la formación que Él mismo nos va dando. Y solamente podemos servirle si hemos sido llamados
a ser salvos y llamados a tener una nueva creación en nuestra vida como hijos de Dios. Porque de otra manera no podemos servirle a Dios. Entonces, Él nos formó para el servicio, hermanos. Y esto es uno de los temas que yo creo que en algunos lugares en el mundo entero lo han entendido muy bien. Muchas iglesias locales, pero también creo que muchas iglesias locales, muchas no lo han entendido muy bien. Porque a veces el cristiano, el creyente solo se quedó en la parte, llego a una iglesia, escucho la palabra, me siento bien, me bautizo en su nombre para el perdón de los pecados y ya, dicen, me siento bien así. Y omiten la parte del servicio, cuando la parte del servicio es un honor, porque servirle a Dios es un honor. Es un honor, hermanos. Servirle a Dios es lo más grande que puede haber en esta tierra y en el mundo espiritual o en el reino espiritual. Porque servirle a Dios representa servirle al Rey de Gloria, servirle al Rey del reino. Y yo siempre lo he dicho y les he puesto ejemplos. Si los que le sirven al gobierno se sienten privilegiados por estar en un ente administrativo, ahora imagínense nosotros los hijos del rey, nosotros que conocemos al Dios de este reino, entender que Dios también a nosotros nos da el privilegio, la oportunidad, porque la oportunidad no la da el pastor, la oportunidad no la da una iglesia local, la oportunidad la da es Dios mismo. Y entender que el servirle a Él es un privilegio enorme, pero enorme, hermanos. Pero eso no se ha entendido en muchos lugares. Porque, como digo, hay personas que piensan que la vida espiritual solo es haber entendido ciertas doctrinas de la Biblia, haber entendido ciertas enseñanzas de la Escritura y ya, y haber accedido en obediencia a ciertas enseñanzas y listo. Entonces, como decía un pastor, y una vez me puso a pensar con eso, decía, solo muchos se quedaron como creyentes. Y yo me ponía a escuchar y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, solo se quedaron como creyentes. Personas que creen en el Evangelio, que creen en Jesucristo, que creen en la salvación, que creen en todo lo que la Biblia enseña y dice, ya. Pero no son discípulos. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, claro, porque el discípulo es un creyente que fue más allá. Es un creyente que sirve. Pero el creyente en el plano normal sí, fue solamente el que creyó y listo. Se dedicó de la casa al auditorio y del auditorio a la casa y listo. Pero de servicio a Dios no hay nada. De servicio a Dios no hay nada. Y cuando entendí eso que un pastor me dijo ese día, o que el pastor me dijo ese día, yo dije, tiene toda la razón. Nosotros debemos ser creyentes, pero debemos ser también discípulos, porque es que el Señor mismo lo dijo, y haced discípulos, y el que crea creyente y fuere bautizado será salvo. O sea que primero creímos creyentes, pero cuando creímos entramos en una formación para convertirnos en discípulos. ¿Y un discípulo qué hace? Sirve. Y le sirve no al que esté parado acá, no es al pastor, hermanos, que ese es otro pensamiento equivocado que se tiene en muchos lugares, que el servicio se lo dan es hacer a un hombre. Y qué error. Y le digo qué error, y error grande, error y horror.
Porque es que el pastor también es un servidor. Imagínense, si Jesús dijo, yo no vine a ser servido, y Él es el Dios manifestado en carne, Él es el Rey de gloria, y Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Ahora, un pastor montado en la película que es el rey, y eso se ve en muchos lugares, y muchos creen que cualquier cosa lo hacen es para el pastor, por el pastor. Y qué pena, pastor, y hoy no puedo, pastor, no, qué pena con Dios. ¿Cuál pastor? Si el pastor también tiene que hacer lo mismo que hace el creyente o la oveja. El pastor, hermanos, tienen que verlo como un administrador dentro de la iglesia, un guía espiritual, pero el pastor también es un servidor. De hecho, la palabra ministerio significa servicio, siervo, servidor. Y esto es lo que, como digo, no se ha entendido. Nosotros, la iglesia bíblica, fundamento apostólico, sí debemos entender esto, hermanos, que el Señor nos llamó a ser salvos, claro, nos llamó a ser santos, porque en ese nuevo nacimiento nos purificó, nos santificó, ya lo vimos, nos regeneró, nos dio una nueva identidad, su imagen la recuperó, pero también nos llamó a que le sirvamos. Nos llamó a que le sirvamos a Él. Porque yo le pregunto, ¿usted qué cree? Dios, ¿cómo está obrando en este mundo? ¿A través de quiénes? ¿O a través de quién? ¿Cómo? Él es Dios, pero ¿cómo obra Dios para salvar al mundo? A través de la iglesia en general. Y eso se liga con el servicio. Si no hay un servidor en la iglesia, o si no hay servidores en la iglesia, pues ¿qué trabajo se va a hacer para el Señor? Y si el servidor solo es, como dice la hermana, el ministro, ¿cómo fuera eso? De hecho, el ministro es un servidor. Pero si solo en una iglesia el ministro es el servidor, o el ministro y unos 5 más, si en esta iglesia, hablemos de nosotros, si en esta iglesia solo fuese el pastor y 6 o 7 hermanos más, ¿dónde quedan nosotros? Ahora yo pregunto, cuando el Señor vaya a dar la recompensa a cada uno de acuerdo a su obra, ¿qué van a recibir los que le sirvieron? A Él. Y no estamos hablando de dinero ni aquí, yo hablo ya en el reino eterno, porque muchos le dicen sirva para que acá reciba más. No, ya dijimos ahorita en la oración, es que ya hemos recibido y mucho yo. Pero en el reino eterno el Señor va a pesar la obra de cada uno de nosotros y habrá recompensas por el servicio. Pero pregunto, ¿y los que no sirvieron? Los que no les gustaba, los que les daba pereza, los que tenían una excusa siempre para el servicio, los que no les alcanzaba el tiempo, los que el trabajo no los dejaba, ¿qué van a hacer? Porque eso aquí se va a acabar. Aquí trabajaremos hasta que la fuerza nos den, ¿cierto? Porque un enfermo, ¿qué puede trabajar? ¿O sí? ¿Cómo trabaja una persona enferma? A media máquina, y eso que ni puede. O que a veces la necesidad es tan brava que hasta enfermo la gente le toca ir a trabajar. Decía la hermana Lorena algo que me impactó en estos días. A ver, yo les pregunto algo. Levánteme la mano, ¿quién le toca responder en el trabajo? ¿Cómo se llama eso? Horarios. En una empresa, porque hay quienes son independientes. ¿Quiénes marcan tarjeta? Levanten la mano. Aquí hay quienes marquen tarjeta. El hermano marca tarjeta. Los otros no. La hermana trabaja, marca tarjeta donde está trabajando, hermana, pero tiene un horario o puede entrar cuando quiera. Entonces marca tarjeta invisible. Una tarjeta invisible. Decía la hermana Lorena algo. Y los otros que son independientes y que tengan su trabajo a su manera. Dijo algo, qué cosa tan tremenda. Si amanecen enfermos, a ver, un dolor de cabeza,
vamos a tirarle un dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza y de ojos, migraña ocular y medio y fiebrecita. Yo les hago la pregunta. No, bueno, ya eso es porque quieren escaparse con la incapacidad para decir, págueme el día porque hoy no trabajo porque estoy enfermo. Pero que diga, no, qué médico ni qué médico. Yo le hago la pregunta, ¿van a trabajar sí o no? Toca. ¿Cierto, hermana Lorena? No, es que ella me puso a pensar en algo y yo dije, qué gran verdad. A veces enfermos y trabajamos, marcamos tarjeta, no llegamos ni tarde. Y mire lo curioso, con un dolorcito de cabeza y una medio fiebrecita, ¿se vienen al culto? No, tengo un dolor, me dio un dolor, una muela, yo hoy no voy. Preguntémonos, ¿por qué para un trabajo secular, mundano, humano, natural, somos más responsables que para las cosas del reino? ¿Por qué? A veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? No entendía la importancia que tiene nuestra vida natural aquí versus nuestra vida en la eternidad, porque no entendía que lo que está aquí es algo efímero y pasajero, y lo que está allá es algo que es Eterno y para siempre. Muy bien. Y de hecho por eso es que lo que vuelvo y reitero, lo vengo diciendo desde el principio, hoy muchas personas el servicio a Dios lo tienen como algo opcional. ¿Sí o no? Muchas personas el servicio a Dios lo tienen como una opción. Pues cuando me sienta bien le sirvo a Dios. Esa es una muy buena. Otra, ¿por qué creen que pasa eso? Porque somos más responsables hasta para una cita médica. A ver, una cita médica y ojo, nos desesperamos por llegar a 5, 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora antes. Y a veces para las cosas del reino ni llegamos. ¿Por qué? Me gusta esa. Amén. Pero mire lo que está diciendo el hermano. Y Dios les bendiga, bienvenidos. No les había dado la bienvenida. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Mire lo que dice el hermano Henry. Prioridades. Y me gusta esa palabra porque yo le he dado vueltas y vueltas y vueltas a este tema en mi cabeza, preguntándole al Señor qué pasa a veces. Y la respuesta es esa. No es una prioridad en la vida del creyente o de la persona. No es algo, y va a sonar esto fuerte, no le interesa. Por eso no tiene su interés en eso, porque la Biblia dice que donde yo pongo mi corazón, ahí está mi tesoro, ¿cierto? Y así mismo es todo. Si para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nuestro tesoro realmente, que dijéramos, claro, nosotros vivimos, porque no somos espíritus, sentimos, nos dolemos, nos da hambre, nos da sueño, eso es obvio, pero también sabemos que no somos de este mundo y que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, y tenemos una seguridad de que cuando el Señor vuelva por la iglesia, usted y yo, si estamos vivos, seremos transformados y este cuerpo dejará de ser lo que es para transformarse en lo que el Señor nos va a dar, un cuerpo incorrupto. Pero que si también sabemos que si hemos muerto, de la tumba nos va a levantar. Eso es una seguridad que tenemos, ¿cierto? Entonces, ahora piense esto, si para nosotros lo más importante, el tesoro de nosotros fuera Cristo, su reino, la iglesia y todo lo que deriva de ahí, ¿cómo fuera nuestra actitud y aptitud para con las cosas del rey? ¿Cómo fuera? Les voy a contar algo, amén. Les voy a contar algo. Un rey en la antigüedad
los reinos, las monarquías, los reyes, tenían muchos siervos, servidores en su palacio. Pero habían ciertos hombres que tenían un nombre particular o los llamaban de una manera muy particular, y era que, yo no sé si lo ha escuchado, se llamaban lacayos. Otros eran vasallos y otros eran lacayos del rey y lacayos del reino. Lacayos. Los lacayos eran servidores, pero lo particular del lacayo del rey era que el lacayo siempre estaba pendiente de todo lo que su rey necesitaba sin que su rey se lo pidiera. El servidor solo hacía las tareas que tenía que hacer dentro del reino. Habían unas tareas, unos oficios. Eso es como el que tiene su trabajo y sabe las tareas que tiene que hacer, los oficios que tiene que hacer, y los cumple bien. Es un buen trabajador, un buen servidor. Pero resulta que el lacayo iba más allá. Hacía cosas para agradar a su rey. Hacía cosas que sabía que a su rey le iban a agradar, le iban a gustar, sin que su rey se lo pidiera. Y eso, hermano, es lo que la misma Biblia dice del siervo inútil. Porque hiciste, mire cómo lo llama la palabra, inútil, porque hizo lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros, esto va a sonar duro, y todos, incluyéndome, somos menos. O sea, inútil es mucho. De verdad, a veces el siervo inútil es una posición muy elevada para lo que a veces somos realmente. Porque no hacemos ni siquiera lo que tenemos que hacer. Entonces, si no hacemos ni siquiera lo que tenemos que hacer, hablando para el reino y para el Rey Jesucristo, si el que hace lo que tiene que hacer, el Señor le dice, y lo aplaude, dice, oh, siervo inútil. Oh, y pensaba que le iban a dar medallas, honores, porque el hombre sí que le gusta eso, recibir honores, recibir aplausos. Pero el Señor le dice, muy bien, siervo inútil. ¿Cómo así, Señor? Sí, porque hiciste lo que tenías, lo que te tocaba hacer. Más. Ahora, ¿en qué posición entonces está el que ni siquiera alcanza a hacer lo que se le manda a hacer? ¿Cuál sería la posición? Si aquí tenemos inútil, muy duro, ¿cierto? Esto es duro, ¿sí o no? Pero en el nivel inútil, hacer lo que se tiene que hacer. Pero llegamos hasta acá, ni siquiera hicimos lo que teníamos que hacer, estamos para acá abajo. Entonces, ¿qué posición sería esa? Brava. Pero si pasamos el umbral y hacemos no solo lo que tenemos que hacer, lo que sabemos supuestamente que tenemos que hacer, sino más de lo que tenemos que hacer, y le trabajamos, ahí entra la pasión, ahí entra el amor, ahí entra el fervor, la dedicación, ahí entra el compromiso. ¿Cómo seríamos? Buenos siervos, y yo les diría esta palabra, lacayos del reino. Lacayos del rey, que en todo momento quieren o queremos agradar a nuestro rey, a nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es bien tremendo. Pero eso le traduce muchas veces en algunas personas, de pronto lo traducen a una forma malentendida, ¿no? Que el hacer o el dar lo mejor de nosotros quiere decir que tenemos que estar aquí, pero no es aquí, ¿sí? No, claro. No, yo le diría es allá, acá, o sea, donde usted esté, usted debe ser un lacayo. Claro, no es el auditorio, es que recuerde que la iglesia no es esto. Recuerde que este es el auditorio. Esto es un salón. Esto es un salón, paredes. Y somos servidores de la iglesia, ¿cierto? Y en la iglesia. Pero cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que donde esté uno de los miembros del cuerpo de Cristo, debe haber siempre un servidor, un lacayo del reino, listo para servir. Allá, claro que sí. Pero también en las cosas ya internas de la iglesia, cuando se reúne en la asamblea, acá también. En todo lado
Debe estar dispuesto el servidor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 11. El escritor a los Hebreos dice: pero en cuanto a vosotros, hermanos o amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, tenemos claro eso de la salvación. Aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esa palabra trabajo de amor y obra, servicio. ¿Usted cree que Dios va a olvidar todo lo que usted haga para Él? Vea, y todos estos días he puesto de ejemplo a la hermana Estela aquí, y me imagino que allá en su casa, como dijo el hermano Eber, también, y otros hermanos, quizás aquí no, pero me imagino, y debe ser que en su casa, en su trabajo, deben servirle al Señor. Pero la hermana Estela, yo iba saliendo con mi cafecito, que para abrir, ¿eran qué? Iban a ser las 6, hermana, ¿cierto? O ya eran las 6. Cuando yo me asomo y la hermana cerrando: pastor, ya quedó todo listo. Me encargó de hacer el aseo, el oficio, y estos días lo he venido reiterando. Eso es parte de un servicio. Es un servicio natural, claro, está haciendo un aseo, pero hermanos, es un servicio para los santos, porque somos los santos los que vamos a venir a escuchar, y para todos los que nos van a visitar, para todos cuanto Dios llame y traiga. Mire, Dios trajo a estas personas, y qué bueno que ellos se sientan cómodos, ¿cierto? Y yo me imagino que la hermana es haciendo el aseo y por donde pasa hasta orando. Sí, hermana, me lo imagino. Amén. Y orando, y hasta le pedirá al Señor: Señor, que por donde pase este trapeador posen unos pies de hermano. O sea, porque queremos ver esto lleno. Y mire, el domingo yo dije algo. Miren nada más el ejemplo. El domingo había un buen grupo y aún faltaba gente. Y yo dije algo, y mire la respuesta de lo que dije. O sea que al creyente, y ese es el problema, hermanos, lastimosamente nos entra por aquí y nos sale por acá, y no la creemos. Y esto que estoy diciéndole, aparte de los que están conectados por el Zoom, que sí están escuchando, los que no vinieron, ¿quién le va a decir esto? ¿Dónde se van a dar cuenta que si no llegan al umbral de inútiles? Dios mío, esto es muy duro, pero es menos que inútil. ¿Quién les va a contar? Y donde usted vaya y se lo cuente de manera, se van a enojar con usted y dice: hermano, no me diga esas cosas. Me está vendiendo, hermano. No me trate tan mal. Entonces, no, Dios no es injusto para olvidar el trabajo. Todo lo que haga, hermana, hermano, y cada uno de nosotros para la obra del Señor, aquí en nuestro auditorio, afuera, en el trabajo, en su casa, en las mañanas en oración, es servicio a Dios. Yo veo cuando los hermanos todos amén, amén en el grupo, las oraciones de los martes a los viernes, y escriben el amén, porque fue lo que dijimos, aunque sea un amén pongan, están orando por el proyecto, las casas, las almas. Eso hace parte del servicio a Dios, pero también hace parte de un medio que tenemos nosotros para comunicarnos con Dios, vital, un medio vital, la oración. Y sigue diciendo que Dios no es injusto para olvidar el trabajo y la obra que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quiénes dice? A los santos, y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Eso es solicitud. O sea, que estemos prestos al servicio hasta el fin, hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros partamos de este mundo. Hermanos, el servicio a Dios, dije ahora, es un honor, es un privilegio, pero yo creería, no es una opción. No es una opción. Debemos todos, amén, hermana Lorena. Y lo que yo esa palabra la omito mucho porque no me gusta de aquí para ser como el estilo opresor. Que esta es otra cosa que yo no sé por qué hoy en día a la gente le gusta es eso, que los obliguen. No,
la gente, hermanos, es una cosa rara. Es una cosa, a la gente le gusta es que los obliguen. Lo que pasa es que eso fue lo que nos enseñaron desde la escuela, que debíamos era como obedecer órdenes, seguir las instrucciones. Sí, eso es como unos patrones Patrón que se quedó más. que quedó, sí. Y con Dios, en el Antiguo Testamento sí era obligación lo que Dios había, eso era obligados, ley. Pero en el Nuevo Testamento y para la iglesia ya no es por obligación, ya es por amor, ya es por devoción, ya es por pasión, ya es por entender. Les voy a poner un ejemplo. Y usted sabe que aquí nosotros como iglesia no, nuestra temática no es el evangelio de prosperidad. Cuando me refiero a evangelio de prosperidad, ¿sabe a qué me refiero? Es lo que hoy en día tiene azotada tantas, pero tantas iglesias en el mundo entero, y por lo que muchos no quieren llegar a una iglesia. Mire, lo que hoy en día tiene azotado tantas iglesias y por lo que muchos no quieren llegar hoy a una iglesia, porque todo lo que le predican es prosperidad, prosperidad, prosperidad y prosperidad. Yo siempre le he dicho esto y lo voy a repetir. Si usted entra a un lugar, y los amigos que nos visitan, si ustedes entran a un lugar como este, y si el sermón dura una hora, el sermón, no todo el servicio, porque pues se canta, se ora, el sermón del pastor o media hora, pero el 80% de ese sermón es dedicado al dinero, ahí no es el lugar. Pero si el 80% está dedicado al crecimiento, a la salvación, al perdón, a la santidad, a la restauración de la vida de una persona, yo creo que ahí sí es el lugar. A no ser que en un 100% esté hablándose de dinero, pero en una charla, y eso es para la iglesia, de finanzas, de administración, eso ya es diferente. Amén. Pero hoy en día esto ha venido azotando las iglesias. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? ¿Cuál es el factor que hace que la gente dé? Y los manipulan con toda esta cuestión de el evangelio de prosperidad que se ha metido, que hermano, el evangelio no es de prosperidad, el evangelio es de salvación, que Jesucristo nos prospera, sí, que Jesucristo nos ayuda, sí, que Dios es nuestro proveedor, claro, pero hermanos, Jesús no vino a morir en una cruz para volvernos ricos, ni para darle un carrazo, ni para darle una casota, porque no diga casita, ¿no? Porque casita es muy chiquito, casota, no carrito, carrote, no sueldito, sueldote. Y trabajan con mera neurociencia. Mire, hoy en día no hay tanto, en estos lugares no es tanto pastores, sino neuropsicólogos y meros coach motivacionales que realmente trabajan la mente de las personas. Y te sacan, llega alguien así triste y te lo sacan pero feliz, y dice, yo voy a comerme el mundo, soy empresario, y lo declara. Sale empresario, vea, eso salen empresarios, salen emprendedores, salen con casa, voy por la casa, y hasta dice, písela que eso es suyo, y entonces la gente como loca por los barrios, lo declaro, y lo que pise, sacando un texto de su contexto. Qué bonito fuera que salgan de una congregación, no como voy a ser empresario, sino que diga, soy hijo de Dios, soy salvo, estoy transformado, Jesucristo me lleva a un reino eterno. O sea, mírelo, hermano. Y bueno, pastor, o sea que Dios no te da casa. Sí, Dios te puede dar casa. Él es Dios, Él es el dueño de todo, plata, oro, todo, carro, becas, si lo necesitas. Y si no lo necesitas, no te lo va a dar, porque Dios nos da lo que necesitamos y en lo que no nos vayamos a perder. Pero entonces decía, ¿por qué la gente? Porque los obligan, hermanos. Y no, a nadie lo obligan. Un pastor hoy aquí, y está quedando grabado, lo está diciendo, sí, los obligan. ¿Y cómo los obligan? De esta manera: si no das, te pierdes. Si no diezmas, se te quiebra un pie. Si no diezmas, se te raja la casa. Si no diezmas, se queda sin empleo. Si no diezmas, vienen las plagas. Si no diezmas, si no diezmas, si no diezmas.
Eso dice Dios. Ahora, y yo siempre he dicho, hay que dar, pero miren la diferencia. Hay que dar, pero hay que dar con entendimiento y por amor. Hay que dar con un corazón de generosidad. Ya. La viuda lo dio todo, pero fue por su generosidad. Y lo todo no era abundancia, era todo lo que tenía, pero fue su generosidad. Pero las personas piensan que no, es como me lo dijeron allá, me obligaron y de esa manera funciona. Y si no, qué miedo. Y no dan, y después les pasó algo y dicen, estoy endeudado con Dios, no llevé el diezmo. No, hermanos. Vea, así no funciona la iglesia. Donde me estén escuchando todos los pastores me echan la policía. Pero que me la echen. Porque la verdad es esa. La gente trabaja de esa manera obligados. Entonces, la Biblia dice, no den con tristeza. ¿O no dice la Biblia así? ¿Y cuántos después de un sermón? Yo me acuerdo una vez un pastor donde yo estaba, en ese entonces, predicó las 10 bendiciones del diezmo. O sea, 10, eso fue todo bonito. 10 de 10. Y hermano, fue tan bravo, yo estaba endeudado una quincena ya. Y yo era intachable con mis diezmos. Intachable. Y ya una quincena que yo no había dado nada. Había tenido una necesidad y bueno, yo dije, no, son los pelos oscuros. Y después del sermón de ese pastor, no, yo llegué, no solo yo, soy una fila, hermano, ni la tremenda, la gente dando. ¿Ustedes creen que todos nosotros dimos porque, oh, qué amor, Señor, toma para tu obra? O porque ese mensaje nos movió y nos llenó de temor, quizás para decir, hay que dar. ¿Cuál creen que fue? Temor. Hasta que entendí que el diezmo sí es bíblico, 100% bíblico, para un pueblo llamado Israel. Y pastor, y para la iglesia, la ofrenda. Hay que ofrendar, hay que ayudar, pues hay que sostener el ministerio, obviamente. Pero eso es lo que es para la iglesia. No es para que vuelvan rico un pastor a costillas de sus dineros. No. Que he escuchado a otro pastor que me escapaba de escribirle. Yo dije, no, ¿para qué? Después de decir metido, ¿y para qué me ve? Diciéndole a la gente que tenía ahí en un sábado una enseñanza, que esos que en vez de traer los diezmos, llevaban un mercado a otra persona, que no, que hagan mercados, pero que los diezmos no, que porque eso era robarle a Dios. No, escúcheme, hermano, y esto da tristeza, y gracias a Dios lo puedo predicar con libertad. Pero da tristeza, ¿por qué? Porque él no cuenta la otra parte. ¿Qué va a hacer él con los diezmos que entran? Si a mí me dice un pastor de eso, no, yo los diezmos que entran los reparto a la iglesia, eso es otra cosa. Yo los diezmos que entran me sostengo con mi familia, porque el obrero es digno de su salario. Pero le ayudo, iglesia, hay que ayudar, hombre, como un pastor en Brasil, con los diezmos, y eso fue real. ¿Sabe qué se puso a hacer ese hombre? Qué bonito algún día uno lograr una cosa de esas. Buscaban entre la multitud de la iglesia hermanos que tenían bajos recursos y comenzaban a regalarle cada mes una casa. Era una iglesia muy grande, eso fue en Brasil. Cada mes le daba una casa a quien no tenía casa. Hermanos, eso es una cosa, eso ya es diferente. Casa, mercados, ayuda, sostenimiento. ¿Qué es lo que quería Dios hacer en el inicio cuando impuso estos impuestos? Porque era un impuesto, el diezmo era un impuesto para Israel. Así como nosotros tenemos en nuestra ciudad impuestos. ¿Y cuál es el problema en nuestra ciudad de los impuestos? Se los roban. Pero ¿qué pasara si los impuestos no se los robaran? ¿Cómo sería esta ciudad? No solo esta ciudad, nuestro país. Una maravilla, ¿cierto? Y si usted viera que lo que usted da de impuesto lo invierten en educación, lo invierten en ayuda, lo invierten en infraestructura y todo una transparencia impresionante, yo le pregunto, ¿a usted le doliera como ciudadano para
dar su impuesto? Con amor lo daba, ¿cierto? Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Aquí nadie tiene que dar impuesto. Aquí nadie tiene que dar impuesto porque no es por imposición. Aquí es por amor, no es por obligación. Pero ¿qué pasa cuando la gente comienza a dar y ve que todos son beneficiados? Eso los motiva a seguir dando. Eso los motiva a seguir dando. Pero eso se logra es cuando se entiende, porque el dar también hace parte del servicio, ¿sí sabían? Por allá en la calle, creo que fue, rogaron desde su pobreza unos hermanos, dijeron, déjanos participar de este servicio para los santos. Y era con una ayuda para los necesitados. Con una ayuda para los necesitados. Entonces mire lo que estoy diciendo. La gente mueve todo es a través de la imposición, la obligación. Y el servicio a Dios y el dar que entra dentro de un servicio, que también lo omitimos, pero entra dentro de un servicio, no se da por imposición ni obligación. Yo dije, no con tristeza, ¿cierto? ¿Y cuántos no van al lugar donde dan las ofrendas con tristeza? ¿Y por qué? Porque dicen, no, pero, eso es lo único que tengo. Tome pues. Eso es con tristeza. Yo les digo, si alguien va, es mejor que no dé. De verdad. Porque la Biblia dice, y si queremos ser bíblicos, seamos bíblicos en todo. La Biblia dice, no con tristeza. Yo voy a ir con alegría, con gozo. Gracias, Señor, tú me has ayudado, tú me has prosperado. Pero también dice, no por necesidad. No negocié con Dios. Yo doy para que me dé. Cuento, mentiras. Es que si yo doy esto, Dios me triplica. Mentiras. Y la mentira no es que Dios triplique, Dios triplica y aún más. La mentira es decirle al creyente que esa es la manera que Dios le pide que haga. No es así. Usted no debe comprar una sanidad. Usted no debe comprar un milagro, porque la gente los compra. Eso es como las indulgencias. No. Yo no doy para que tenga más, como la pirámide. La pirámide era en eso. Usted daba 100 y le entregaban 300, 500. Y entonces la gente piensa que Dios es el experto para la pirámide, porque no, yo doy 100 y el Señor me va a dar 300, entonces nos demos los 100. No por necesidad. Sí. Y ahí es donde dice, porque Dios ama al dador. Entonces mire, es con alegría, no por obligación, ni por necesidad, ni por imposición. Y eso hace parte del servicio. Todos nosotros, hermanos, aún en eso que estoy colocando el ejemplo, pero en los servicios generales de la iglesia, dentro de la iglesia, fuera la predicación, la oración, el solo venir a nuestros servicios hace parte del servicio. Mire, el hermano vino y trajo a unas personas a nuestro servicio. Eso es un servicio a Dios. Eso es un servicio a Dios. El venir a nuestros cultos hace parte del servicio. El estar listos para cualquier cosa que se vaya a hacer dentro de la iglesia hace parte del servicio. Nosotros entonces debemos cambiar la actitud y la manera de ver el servicio a Dios y verlo como un privilegio y como un honor, y empezar, hermanos, a servirle como Él manda, más de lo que se nos haya dicho, para que seamos realmente lacayos de su reino. ¿Y todo por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo y debemos servirnos los unos a los otros. Efesios capítulo 4 versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que el servicio entre nosotros mismos como creyentes, porque uno le sirve a Dios afuera con las almas, pero también le servimos a Dios entre los mismos creyentes, nos servimos unos a otros, hace que el cuerpo
crezca y cada miembro del cuerpo crezca? ¿O será que, como dice Pablo, el ojo le va a decir a la oreja, no te necesito? ¿Será que sí? Le podrá decir la mano al pie, no te necesito. O todos se necesitan, los miembros de nuestro cuerpo, los unos a los otros. Y mire que cada miembro del cuerpo tiene una función. La boca tiene una función, las orejas tienen una función, los ojos tienen una función, las manos tienen una función, los dedos tienen una función, los pies tienen una función, la cabeza tiene una función, todo tiene una función en nuestro cuerpo. La iglesia como cuerpo está compuesta por diferentes miembros del cuerpo y todos también tienen una función dentro del cuerpo. Y esa función hace que nosotros sirvamos para el cuerpo, y al servirle al cuerpo se edifica el cuerpo y crece, y el miembro crece. Amén. Claro, no, es que es de manera integral. Es de manera integral. Pongámonos de pie, hermanos. Y que este mensaje de este tema del discipulado general sea un llamado. El tema es llamados. Y que esto sea un llamado a que le sirvamos a Dios con integridad, con pasión, con amor, con entrega, con devoción, con intensidad. Que le sirvamos a Dios, hermanos. Hay mucho por hacer dentro de la iglesia. ¿Usted quiere, quién quiere servirle a Dios? Amén. Se le va a poner dos tareas. Ya verá usted si obedece o desobedece. Así es sencillo. Dos tareas, sí, ustedes verán. Recuerden el umbral. Vayan con eso, ya pues está empezando. En el umbral. Inútiles, lacayos o menos que eso. Dos tareas. Una, oremos más por los perdidos, por los que no han conocido lo que usted ya conoce, por los que no tienen la verdad del evangelio. Eso es servicio a Dios. Pastor, ¿y entonces a qué hora va a abrir el salón? A ninguna hora. Hágalo en su casa. Pastor, ¿y a qué horas? A la hora que quiera. Y si quiere unirse a una oración que hay grupal por ahí con los hermanos, de 5 a 5 y media, martes a viernes, se está orando por ese proyecto. Almas dentro de las casas bíblicas, pero almas para la iglesia. Pero si usted quiere levantar a las 3 de la mañana, levántese y ore. Es que a las 4 es mejor. Pues eso dice usted, pero si para usted es mejor a las 4, levántese. Porque para el Señor no hay horario, ni 4 de mañana ni 4 de la tarde. De hecho, para Él el tiempo no tiene nada que ver. Lo que Él necesita es que le sirvamos, que oremos. Pastor, eso es bíblico lo que está diciendo, muy bíblico. Y se lo voy a citar. Jesús dijo, rogad. Y rogar es clamar, orar, ruego, intercedan al Señor de la mies, a Dios, que envíe obreros a su mies, porque la mies sigue siendo mucha, pero los obreros siguen siendo muy pocos. Y ojo, a veces eso de obreros solo es que el pastor la están tirando esto. El pastor, usted es obrero de la obra. Usted es obrero de la obra. Y la obra tiene su arquitecto. Y el arquitecto es el Señor. Y Él pone ingenieros. Y Él pone Él tiene su obra y Él la está armando. Pero cada uno de nosotros somos obreros. Póngase el casco, póngase los guantes, póngase las botas de obrero y sirvamos en la obra. No necesita ser pastor para ser obrero. Es obrero, vea, ya, aquí ya todos son obreros, mire, ¿y ve? No son pastores, pero sí son obreros. Primera tarea, orar para que el Señor traiga almas para su reino. Y si no las trae aquí a este auditorio, que las lleve al auditorio que Él quiera llevarlas, que les quede más cerca. Porque la ciudad es muy grande. Imagínense cómo vamos a llenar esto aquí con 100. Ya estamos a reventar. Después nos dará un lugar más grande si Él quiere. Pero que el Señor
salve a los que están perdidos, hermanos. Amén. Primera tarea. Y segunda tarea para ese servicio: tráigase a uno nomás, uno al culto. Tráigase un alma, tráigase un amigo, tráigase un familiar, uno al culto, que Dios se encarga del resto. Traiga uno. El hermano trajo dos. Muy bien. Traiga cada uno uno. Imagínese si el domingo cada uno trae uno. Como dijo por ahí, ya tres son avaricia. Uno nomás. Uno. ¿Cuántas almas tendríamos ese día aquí para que escuchen lo que en la casa no van a escuchar y lo que el alma de ellos necesita? Uno. Tráiganse en uno. ¿Quieren servirle a Dios? Allá abajo la mesa, ¿y ve? ¿Quieren servirle a Dios? ¿Cuál es la primera tarea? Orar por las almas. Y fácil, por ese que va a orar, que es una alma que va a traer, pues lo va a invitar y lo va a traer. Y ahí le va a servir a Dios. Empecemos por ahí. Sencillo, facilito. Amén. De veras si le sirve a Dios. Miren, no estoy diciendo que tiene que predicar hermano Jesús el domingo, porque eso pensaba ese, ¿no? Que el servicio es pare aquí, predique. Nada. No, pues gracias a Dios para eso hay pastores. ¿Sí o no? No se preocupen por eso. Sirva de esta manera. Las casas bíblicas que tenemos también. Pero por ahora no les estoy diciendo eso. Solo dos tareas: orar por las almas que han de llegar, y tráigase uno. Invítese uno. No venga solo, no seamos egoístas. Que lo que nosotros tenemos, como Pedro, lo que tengo te doy. Demos lo que tenemos a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por el privilegio, por el honor tan grande que tú nos das de servirte. Gracias, Señor, porque el servicio es una honra, Señor. Lo que hacemos para tu iglesia y para tu reino es grande. Y tú eres el que da las fuerzas, tú eres el que da el querer, pero también pones el hacer para que lo logremos, Señor. Permítenos, esta congregación, la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico, ser una iglesia servidora. Permítenos ser lacayos de tu reino, Señor. Ir más allá de lo acostumbrado, hacer más de lo que se nos mande hacer, Señor. Ayúdanos a ser servidores con pasión, con amor, con responsabilidad, con entrega, con compromiso, Señor. Y esta tarea que tenemos de orar por las almas, ayúdanos a cumplirla y que las almas puedan venir a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.